Inicio de capítulo 13. Las congregaciones protestantes y la identificación con el agresor expansionista. El expansionismo religioso y político. Epígrafe. No les debemos obediencia ciega e irracional a ningún Estado, a ninguna Iglesia, solo les debemos todo el discernimiento de que sea capaz nuestro intelecto. Ningún Estado tiene cimientos más seguros que las conciencias de sus ciudadanos, y ningún Estado tendrá mayor salvaguarda contra el error, que el respeto a esas conciencias. Un Estado que las tenga por triviales, que considere la actividad resultante del libre examen como un agravio moral, se inflige a sí mismo mayor daño que el que pudiera ocasionarle esas conciencias. Harold Lasky. Nos resulta contradictorio, que el discurso protestante, y cristiano en general, basado en la difusión de los valores humanos del amor, la solidaridad, la defensa del desamparado, la viuda, la piedad por la pobreza y por el menesteroso, se identifique al mismo tiempo con el agresor imperialista. La política estadounidense, cuyo proceso histórico de transmutaciones a lo largo del tiempo y espacio, ha sido inspirada por un imperialismo religioso, un expansionismo protestante, o como decía Federico Joffet, un imperialismo calvinista. Debemos tener en cuenta que el origen de la política estadounidense ha sido modelado por la religión protestante, y que muchas sectas nuevas, tienen su sede en dicho imperio. Por lo tanto, existe un vínculo muy fuerte con los intereses hegemónicos del imperio. El término imperio ha sido aceptado por los propios estadounidenses. Hablando sobre la predestinación geográfica, el senador Jackson, afirmó que Dios y la naturaleza han decidido que Nueva Orleans y las Florida, pertenezcan a este grande y naciente imperio, Weinberg, sin fecha, página 55. Para entender el impulso colonialista tenemos que comprender los mecanismos propios de las fuerzas religiosas que lo han motivado. La religión ha cumplido una función anestésica y de poder a lo largo y ancho de la historia. Por un lado, la de anestesiar la conciencia de la culpa y el sufrimiento, y por otro lado como forma de racionalización del deseo de poder y de opresión. Es improbable que el humano abandone por completo la religión, ya que ésta le ofrece un sentido de trascendencia a su vida, trascendencia que no le brinda ningún otro conocimiento. Ni la filosofía, ni las ciencias, le pueden ofrecer ese sentido de trascendencia que le ofrece la religión. Por lo tanto, la religión constituye el contenido prístino, primigenio, originario, permanente, desde donde se transmutarán todos los conocimientos humanos posteriores. En este estudio analizaremos la importancia y el ímpetu expansionista que tuvo la religión en el proceso de colonización. Me refiero a la religión monoteísta, la cual, debido a su estructura psicológica, y al concepto de verdad única, ha extendido su poder hasta llegar a territorios insospechados. En este capítulo nos acercaremos un poco más al estudio de la estructura psicología del monoteísmo, teniendo en cuenta la gran importancia que tuvo el periodo de la Reforma en la construcción de las fuerzas expansionistas posteriores. Tanto para el catolicismo como para el protestantismo, la salvación era obtenida por la gracia divina. Esta era considerada un don de Dios, ya que los mortales no podían comprarla. Sin embargo, a partir del periodo de la Reforma hemos de marcar un antes y un después. Si bien ambas religiones comparten la idea que el pecado adánico corrompió al ser humano, el catolicismo creía que la naturaleza humana era dirigida hacia el bien, que el humano puede llegar a salvarse haciendo el bien, y que los sacramentos de la Iglesia pueden salvarlo, el libre albedrío, la utilidad del esfuerzo humano, la voluntad, la autorrealización, los méritos propios, y que puede eximirse del castigo a través de las indulgencias. Podemos afirmar que el cambio teológico reformado, en relación a las obras y la fe, ha construido un monoteísmo protestante desde un punto de vista psicológico más fundamental y belicoso, al afirmar la maldad y la depravación natural de todos los seres humanos. Estos son incapaces de realizar buenas obras. Deben transformarse en nonada, humillarse a sí mismos, volverse insignificantes como el único medio que les permite acercarse a Dios. Sin embargo, a pesar de este sacrificio, la maldad humana jamás desaparecerá. Con Lutero y con Calvino, el ser humano pasa a ser esclavo de la voluntad divina o de Satanás, y su libertad ha perdido su significado. La salvación se alcanza por medio de la fe, y esto implica la fe protestante, esa fe que expresa la impotencia humana, el desprecio por este mundo y por sí mismo. Por lo tanto, esta ruptura que se produce a finales de la Edad Media europea, tengamos en cuenta que la Edad Media, es un periodo que solo sucedió en Europa, vigorizó las fuerzas monoteístas de esa única verdad absoluta y absolutista.
El ser humano solo podía alcanzar la salvación solo a través de la fe protestante, en tanto las obras quedaban anuladas. En contradicción a las ideas teológicas de Pelagio, que consideraba que el pecado adánico no afectó a las generaciones posteriores sino solamente al mismo Adán, Calvino y los reformadores afirmaron con mayor énfasis que la vida espiritual de Adán en estar unido con su Creador, su muerte fue apartarse de él, y no hemos de maravillarnos de que con su alejamiento de Dios, haya arruinado a toda su posteridad, pues con ello pervirtió todo el orden de la naturaleza en el cielo y en la tierra. Calvino, sin fecha, cap. 1 a 5. Es decir, ese pecado inicial, desobediente, aisló y maldijo no solamente al hombre Adán, sino a toda su descendencia, y también a la naturaleza, a la creación y al cosmos como consecuencia de un merecido castigo divino original. De acuerdo a esta interpretación, la naturaleza y el cosmos han quedado desconectados de la divinidad, y de los mortales, por causa del pecado original que afectó toda la existencia y formas de vida. El caos de la naturaleza y del cosmos, es la consecuencia directa del pecado de Adán, como consecuencia de su desobediencia, la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, Romanos 8 y 22. Esta es la corrupción, que por herencia nos viene y que los antiguos llamaron pecado original, entendiendo por la palabra pecado la depravación de la naturaleza que antes era buena y pura, Calvino, sin fecha, cap. 1 a 5. Los pelagianos consideraban la imitación como la causa de la continuidad de la desobediencia adánica, no fue por castigo a las generaciones posteriores sino por imitación de los predecesores y no por generación. Por lo tanto, en la interpretación de Pelagio, el pecado adánico solo afectó a Adán, no acepta ninguna maldición al resto de la naturaleza. Esta interpretación tiende a unificar la naturaleza y el cosmos. Estas ideas enfurecían a muchos reformadores, sobre todo a Calvino, el cual afirmaba que, nuestra corrupción no proviene de la fuerza de nuestros malos ejemplos, que en los demás hayamos podido ver, sino que salimos del mismo seno materno con la perversidad que tenemos, lo cual no se puede negar sin gran descaro, Calvino, sin fecha, cap. 1 a 5. La convicción teológica que apunta a la existencia de una maldición generacional, como castigo divino a partir de la desobediencia adánica, es comparada con la simiente, con el ejemplo de una semilla maligna que brotó desde el primer hombre, pervirtiendo a todas las generaciones posteriores. De tal manera que, expandiéndose como un virus, el pecado original corrompió a toda la raza humana. Este concepto de maldición generacional, se transmutará posteriormente en los siglos XVIII y XIX, bajo otras formas diferentes de transmisión. Ya no será solo el concepto del pecado el que se transmitirá generacionalmente, este ya se ha distorsionado tomando la forma de transmisión biológica. Es decir, la transmisión pecaminosa teológica, dio lugar a la transmisión biológica, de tal manera que el concepto del pecado se transmutó bajo la forma de inferioridades de carácter biológico, mientras que los justos y los injustos, la condenación y la salvación, y la predestinación, darán paso a un juicio biológico entre las razas superiores y las razas inferiores, las razas condenadas y las razas perfectas. El monoteísmo protestante, considera la necesidad urgente de llegar con su mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. Debido al pecado original, el humano, sin saberlo, va caminando hacia el fuego eterno, por lo tanto al aceptar el único mensaje verdadero de salvación, podrá escapar de tales horrores. Esta creencia, tiene profundas implicaciones expansionistas, porque si el mundo está en un peligro inminente, es necesario salir inmediatamente a rescatarlo o de lo contrario se perderá. Por lo tanto, estas ideas generan acción, movimiento, salir a conquistar al extraviado. Desde el punto de vista psicológico, esta urgencia expansionista religiosa, se halla menos arraigada en el monoteísmo católico, porque en este también se consideran las obras como un medio de salvación y no solamente la fe. Por lo tanto no hay urgencia en rescatar a la humanidad, ya que ésta puede salvarse por sus propias obras. Para el protestante la venida del Mesías, nota al pie, utilizó el término Mesías para relacionar el monoteísmo cristiano con el monoteísmo hebreo. La religión cristiana ha adoptado raíces hebreas. Cierre de nota al pie, no es necesariamente fija, sino que se puede acelerar mediante la predicación compulsiva, por lo tanto se puede apresurar esta venida. Es decir, cuanto más rápido llegue el mensaje redentor a todo el mundo, más rápidamente llegará el fin de este mundo. Por lo tanto,
se supone que tal importante empresa está en las manos de sus religiosos y que éstos tienen la posibilidad y la responsabilidad cristiana de acelerar el fin del mundo. Estas ideas han dotado al protestantismo de una fuerza expansionista religiosa notable. Este expansionismo religioso está relacionado con el expansionismo político, de manera que ambos procurarán extender sus dominios. Desde los aspectos religiosos se trata de conquistar al idólatra y por el otro lado consiste en conquistar a los pueblos inciviles, aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos. Por un lado, conquistar al mundo para imponer la divinidad cristiana, y por el otro lado imponer el progreso. El protestantismo y el catolicismo llegaban a tierras lejanas mediante su predicación, y junto a ellos arribaba la política colonialista. Este expansionismo religioso representa un aliado mutuo del expansionismo colonialista. En lo que respecta al colonialismo estadounidense, su política nacional es continuadora de la influencia religiosa puritana que ha descendido de los púlpitos para establecer un monoteísmo político. Debemos tener en cuenta que los Estados Unidos se ha convertido en una nueva y sustitutiva tierra prometida del cristianismo protestante europeo. Esta influencia religiosa ha calado hondo en el inconsciente nacional de las naciones colonialistas. Aunque las generaciones posteriores hayan abandonado paulatinamente sus ideales religiosos, estas ideas continuarán ejerciendo desde los aspectos inconscientes cierta influencia nacional. El protestantismo afirma que la voluntad de Dios no consiste en oponerse y desobedecer a cualquier manifestación de poder, ya sea el poder político, religioso o secular. Calvino mandaba, honrar a los magistrados porque son puestos por Dios. Se debe honor a todos los superiores, sean dignos o indignos. Calvino, sin fecha, cap. 8, 35. Los Estados Unidos promovieron la expansión y difusión del protestantismo en las naciones colonizadas y oprimidas debido a las mismas ideas de sometimiento hacia la autoridad. El expansionismo requiere la sumisión de las naciones ante los líderes manipulados democráticamente por las mismas fuerzas expansionistas coloniales, y la propagación del protestantismo en el mundo es un medio eficaz para tal obediencia. Porque aún los paganos tienen la mente esclarecida por la luz de la verdad. Calvino, sin fecha, cap. 2, 15. Para estos grupos, la autoridad tiene una connotación divina. Dios es la autoridad universal, y por lo tanto se encargará de instalar reyes, presidentes y de quitarlos a su antojo y conveniencia, por lo tanto no nos corresponde a nosotros derrocar a la autoridad, ni desobedecerla. Si lo hacemos, estaríamos infringiendo los mandatos divinos y entrometiéndonos en una función que no nos corresponde. Por lo tanto, todo acto de desobediencia civil será al mismo tiempo un acto de desobediencia a la divinidad. Este discurso que condena la desobediencia y criminaliza la protesta civil es un discurso característico de los poderes hegemónicos, y por consiguiente se trata de un discurso que evade la libertad, porque deviene de la influencia religiosa monoteísta, que impone el sometimiento incondicional de la autoridad humana por considerarla como la representación encarnada de esa única verdad, como si se tratara de la prolongación de la autoridad divina en la autoridad terrenal. Por lo tanto, quien desobedece al líder político, estaría necesariamente desobedeciendo a Dios, el cual lo colocó en ese lugar para gobernarnos. Las ideas protestantes son ambivalentes ante la pobreza. Por un lado existe cierto discurso que tiende a la protección de los más necesitados, pero al mismo tiempo se le teme, se muestra poca piedad ante la pobreza. Ya hemos visto que el protestantismo carece de las órdenes mendicantes. La pobreza es mirada de reojo, con desconfianza. No es conveniente ayudar al pobre, el pobre es pobre porque no aceptó aún la verdad protestante. Es pobre porque aún no conoce a Dios, de lo contrario no sería pobre ya que ese Dios le hubiera rescatado de tal condición. La realidad es que si se defienden a los pobres, se puede generar en ellos la idea que tienen derechos económicos, educativos, personales, de participación y valor humano, creando un sentimiento de autoestima. Esto se puede tornar peligroso para la minoría hegemónica porque comprendiendo estos derechos, los pobres pueden llegar a exigirlos, y levantarse en una protesta civil, alterando el orden institucional conservador, lo cual será considerado un acto de subversión. Ese mismo Dios que ha instalado a una determinada autoridad, será el encargado de quitarla a su debido tiempo. Por lo tanto, el voto que emite el ciudadano no se debe a la acción de su propia voluntad. Dios es el encargado de intervenir en la voluntad ciudadana. En realidad la ciudadanía elige a una determinada autoridad creyendo tener libertad para elegirla, ignorando que está siendo impelida por fuerzas sobrenaturales que les dicta sus decisiones.
Mientras la autoridad política o religiosa esté en el mando, ésta deberá permanecer en ese lugar porque ha sido Dios el que la colocó allí. En relación a la autoridad política, los protestantes no se oponen a la política exterior injerencista del imperio estadounidense. Se supone que los Estados Unidos ha sido una nación elegida por Dios, y por lo tanto su política, ya sea interna como externa, estará inspirada por el mismo Dios que entronizó a este imperio. Ha de suponerse que si toda autoridad ha sido puesta por el Dios protestante, y por consiguiente debemos someternos incondicionalmente ante ella, entonces la desobediencia civil sería un pecado ante ese Dios protestante. De la misma forma, la política imperialista teme profundamente a la desobediencia civil. Teme a la unidad de las naciones, a los grupos organizados, a la capacidad social de cuestionar la política exterior, al espíritu crítico, y a la democracia. La única verdad absoluta del monoteísmo, pasa a constituir la verdad absoluta de las políticas expansionistas. Las naciones colonizadas esperan pasivamente órdenes externas para ejecutarlas sin ningún cuestionamiento. Ellas mismas se ponen las cadenas que les dan las políticas imperiales. Lasky expresa esta realidad en un notable comentario. Suele decirse que pedirle al ciudadano que se convierta en pionero es incitarle a embarcarse en aventuras destinadas casi exclusivamente al fracaso. Se considera así, que el hombre, educado en la aquiescencia de lo existente, disfrutará, por lo general, de una vida placentera, mientras que el que se dedique a protestar contra las injusticias o a defender verdades rechazadas por los poderes existentes, se embarca en una travesía condenada al naufragio. Son tan poderosos los intereses creados que rebelarse contra su imperio parece una locura, el precio de la rebelión es el martirio y ni siquiera el martirio tiene asegurado algún premio. Los problemas sociales, se nos dice, han de considerarse con la debida perspectiva. Debemos perseguir nuestra propia felicidad, y olvidarnos de nuestro prójimo. Lasky, 2011, página 34. Para el monoteocentrismo, el mundo cumplirá un proceso ya establecido de antemano por el Creador, de tal manera que cambiar el destino de ese proceso será en vano. Nada podemos hacer para transformarlo, el mundo se acerca a un destino apocalíptico inevitable, por lo tanto es necesario convencer, multiplicar los adeptos, arrebatarlos del fuego, y esperar ese destino ineluctable. El futuro está predestinado, por la voluntad divina. La política del imperio estadounidense mantiene un vínculo de dependencia mutua con la religión protestante, mientras que ésta cumple una función vehicular, su política se beneficia gracias a su carácter expansivo. Por un lado, el expansionismo religioso promueve el expansionismo político, y por el otro, la política estadounidense cobija este expansionismo religioso y lo extiende hacia todas las naciones, porque a través de él depende en gran medida la exigencia imperialista de sus intereses. La doctrina de la prosperidad, tan aclamada por muchos líderes protestantes, está intrínsecamente relacionada con el capitalismo. Esta supone que al ofrendar a Dios determinado capital, se produce como consecuencia la bendición económica, de tal manera que ese capital ofrendado ha de multiplicarse abundantemente. Cuanto mayor es el capital ofrendado, mayor será el interés divino recibido a cambio. En los años 1968, nace en nuestro continente la teología de la liberación, formada por congregaciones católicas como protestantes, dándole prioridad a los más necesitados. Recordemos al expastor psicoanalista, teólogo y poeta presbiteriano Rubén Alves, y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino. Esta nueva teología, resistida por la mayoría de las congregaciones evangélicas, no se identificó con el agresor imperialista, mostrando su piedad ante el pobre y la pobreza en sí misma. Se daba preferencia a los más necesitados, y se entendía que la salvación cristiana necesita de la liberación económica, política, social e ideológica. Era necesario que se eliminara la explotación y las injusticias humanas. Esta teología humanista, entró en un profundo desacuerdo con el protestantismo hegemónico, el cual considera que la pobreza en sí misma es producto del pecado, y del desconocimiento de Dios. Es decir, el pobre dejará necesariamente de ser pobre cuando se convierta a la fe protestante. Por lo tanto, cualquier intento secular para combatir políticamente la pobreza, es en vano, debido a que ésta se acabará cuando la humanidad acepte incondicionalmente al Dios protestante de la prosperidad. La convicción sobrenatural de la liberación de la sociedad, termina por condenar al pobre y a la pobreza, sin tomar en cuenta las causas estructurales, los intereses seculares, los poderes hegemónicos que se oponen al desarrollo económico de las naciones.
Han llegado a la convicción que el menesteroso necesariamente ha derrochado su dinero, o no posee amor por el trabajo, en fin, no se ha convertido a la fe protestante, y que las naciones que no se sometan al imperio, continuarán siendo pobres. Basado en el concepto del progreso como un escenario económico, donde el tener subordina al ser, e inspirado en la acumulación de capital, como una condición primordial de las naciones protestantes colonialistas, y no católicas. Joffet, pasando por alto la opresión imperialista, llega a la conclusión simplista que, en los Estados Unidos, se explica comúnmente la diferencia entre el nivel de vida del país y el de las repúblicas sudamericanas por el hecho de que éstas son de religión católica. Joffet, sin fecha, página 35. Las diferentes tipologías monoteístas, y sus pretensiones universalistas de única verdad, han competido mutuamente a lo largo de la historia para imponerse la una sobre las otras. El protestantismo afirma ser la única alternativa de progreso universal, ante el cual todos debemos aceptar y someternos, y de la misma manera, el monoteísmo católico trata de imponerse al protestante. Si bien el monoteísmo se ha impuesto históricamente como única verdad, esta guerra monoteísta se debate desde el seno del cristianismo, desde finales de la Edad Media. Los Estados Unidos, quiérase o no, dominan nuestro siglo. En cuanto al Imperio Británico, si bien ha perdido, en beneficio de su aliado, un poco de su prestigio, conserva no obstante una posición excepcional, por la inmensidad de sus territorios repartidos en todas partes del globo, y cuyos recursos son prácticamente ilimitados. La combinación de ambas potencias representa un bloque político-cultural que dispone de casi la mitad, y para algunos productos los 2/3, de los recursos de la tierra. Así el mundo anglosajón, que se confunde con el mundo protestante, goza hoy de una posición única en la historia, posición que la guerra, acaba de consagrar estrepitosamente. Joffet, sin fecha, página 51. Ya hemos visto la celeridad del proceso histórico que ha tenido el expansionismo protestante desde el período de la Reforma, imponiéndose consecutivamente el expansionismo colonialista, en las naciones modeladas por esta nueva religión. El protestantismo estadounidense, a través de sus publicaciones, editoriales y librerías, canales de televisión religiosos, ha influido notablemente en la opinión pública, en las ideas políticas de las poblaciones de nuestro continente. Mediante elucidaciones de carácter religioso-teológico, y con una mirada occidental, se ha interpretado la política de las naciones anticapitalistas como inspiradas por fuerzas demoníacas. Durante el período de la Reforma, el poder diabólico que se debía combatir, estaba encarnado en los hechiceros que eran los responsables de la fabricación de las pestes, en el pensamiento teológico opositor, y crítico, en los herejes e idólatras. Posteriormente, hacia finales del siglo XIX, el dedo acusador ha cambiado de dirección, las fuerzas diabólicas ahora se deben detectar y denunciar en el comunismo, en el socialismo, en las nuevas ideologías que amenazan la perpetuidad de la única verdad monoteísta que, por decreto divino, tiene que ser esparcida necesariamente en todo el mundo. El protestantismo, como continuador y como heredero del catolicismo, extendió la misión divina y combatiente de policía internacional, luchando contra las costumbres pecaminosas de las naciones ateas, paganas e idólatras. Amparado por la política estadounidense, debía abrir una puerta para la acción imperialista en el mundo. En contraposición con la cosmovisión oriental, el monoteocentrismo, al cual yo considero que ha sido uno de los principales factores del pensamiento fragmentario y en gran parte de la violencia desplegada en la civilización occidental, ha construido el concepto de pueblo elegido, de la raza perfecta, de guerra santa, de predestinación. El Dios monoteísta ha venido para dar luz a los pueblos salvajes, ha creado la fragmentación humana por medio de la idea teológica de la predestinación, el concepto de cielo e infierno, de salvadores y condenados, ganadores y perdedores, de competencia. Donde lo bueno se localiza aquí y lo malo allá, donde solo existe una única verdad que por decreto divino, deberá ser impuesto en toda la humanidad. El vínculo entre el colonizador y el colonizado, suele presentarse como una relación de dependencia, mediante la cual, el colonizador no puede verse a sí mismo como agresor, y el colonizado no puede percibir su identificación con el agresor. Refiriéndose a la colonización británica en la India, el protestante francés Federico Joffet afirmaba que, así, la increíble pasividad de los hindúes, que en número de 300 millones se han dejado dominar durante largo tiempo por medio de 200.000 ingleses, no se puede explicar sin el profundo pesimismo con que el budismo ha marcado a la India. Joffet, sin fecha,
Página 15. Desde una mirada europea capitalista y monoteocéntrica, es imposible comprender a las culturas diferentes viéndose impelido necesariamente a combatirlas, porque representan una amenaza idolátrica para la fe, y porque no responden a las imposiciones monoteístas. El sujeto se encuentra tan encapsulado en su propia cultura que no es capaz de comprender y de aceptar una cultura diferente. Para Joffet, no es suficiente que la India haya sido expoliada, oprimida por los británicos, sino que a pesar de ello, esta nación es culpable por no defenderse de tal agresión. En este discurso podemos observar la identificación de Joffet con el agresor imperialista inglés, mientras culpa a la India por su pacifismo y pasividad, en cambio, la nación agresora es admirada por su violencia. Debemos construir las naciones de nuestro continente sobre los cimientos del coraje, la descolonización del pensamiento, la solidaridad, el amor, la unidad, la participación nacional, más allá de la diferencia de credos, pensamientos, ideas, y razas, teniendo como maestros a los antiguos moradores de estas tierras, quienes nos enseñaron un paradigma diferente. Este modelo se basa en lo que Víctor Gavilán Pinto denomina el pensamiento en espiral, una cosmovisión de las naciones originarias, su concepción de la vida, de la naturaleza, la importancia de la libre determinación de los pueblos, la limitación del progreso, el universo constituido por sistemas no lineales funcionando en interacción y armonía, Pinto, 2012. En la década del 60 se construye en nuestro continente la teología de la liberación, conformada por iglesias protestantes y católicas. Surge la idea que la tarea específica de la Iglesia debe darse en relación con el medio social dado, de acuerdo a su contexto social y cultural. El contexto social era de opresión, de sufrimiento debido a los constantes golpes de Estado, dictaduras impuestas por el imperio estadounidense en concordancia con los ejércitos de los países de nuestro continente, con el fin de evitar el avance del comunismo, el cual representaban una gran amenaza para los intereses del imperio, ya establecidos en la doctrina Monroe, por medio de la cual, se arrogaba el derecho de policía internacional, y dueño de todo el hemisferio occidental. En medio de una época de cambios, de revoluciones, de búsqueda de libertad, de la ruptura con las tradiciones, con las antiguas estructuras ya oxidadas, una época de resistencia a las dictaduras, al racismo, al sexismo, la teología de la liberación se erigía como una alternativa, comunicando la necesidad de volvernos más humanos, procurando la unidad, la solidaridad, la paz, el amor y la esperanza en nuestras naciones. Se valoraba la vida comunitaria, cooperativa, practicando las buenas obras y el altruismo, donde la participación debe estar integrada por creyentes y no creyentes. En contraposición de las tendencias protestantes y calvinistas estadounidense, uno de los cambios más significativos de este movimiento religioso fue el concepto piadoso que se tenía del pobre y de la pobreza. Dramatizar con su propio cuerpo el sufrimiento del pobre. La Iglesia no solo debe estar dispuesta a renunciar a sus propiedades y prestigio y ser una Iglesia pobre, lo cual significa que debe primero aprender a conocer y amar a los pobres. Iglesia Metodista, 1968. Debido al desencanto en el plano político, los enclasamientos más sufrientes de nuestro continente, aquellos que esperaban en la política la solución a sus problemas económicos, y que se han visto frustrados, engañados, y decepcionados, dirigieron sus energías y objetivos bajo nuevas formas de dependencia abrazando la religión para obtener respuestas a los motivos de sus frustraciones, alcanzar esperanza y lograr la prosperidad económica, sentido y respuesta para sus vidas, basados en una respuesta divina. En la actualidad, se han propagado en nuestro continente y con celeridad, numerosas organizaciones religiosas. Entre sus adeptos la mayoría pertenecen a los enclasamientos más sufrientes de la población, procurando ser sometidos ante un líder que les inspire seguridad. Un líder, un padre que los guíe, los ame, los dirija y les diga lo que tienen que hacer. Estas organizaciones acríticas, están dispuestas a ser sometidas, y poseen un intenso sentimiento de duda, insignificancia, impotencia y desamparo. Se han convertido por lo tanto, en presa fácil de diversos, líderes iluminados ante a los cuales se someten incondicionalmente. Si bien afirman que no proclaman ningún partido político, en realidad están influenciados por un protestantismo imperialista, del cual proceden. Estos grupos religiosos, experimentan miedo intenso a los cambios, sobre todo un fuerte rechazo a las políticas progresistas y contrahegemónicas a las cuales las califican de diabólicas. No son críticos del sistema capitalista,
pero sí lo son de los movimientos por la diversidad, y por la multiplicidad de pensamientos, ya que la influencia monolítica de la religión monoteísta se los impide, sometiéndose incondicionalmente ante las políticas expansionistas y proteccionistas del imperio estadounidense. Temen que el progresismo llegue al poder porque si así fuera, creen que perderán la libertad religiosa, y no podrán continuar expandiendo sus ideas. Son incapaces de enfrentar el poder del imperio agresor, ya que lo interpretan como erigido por Dios para amparar a los cristianos de sus enemigos, una suerte de tierra prometida. El núcleo de sus críticas es la misma que impone el imperio estadounidense, y se basan en un profundo miedo y oposición al ascenso de ideologías opuestas a los intereses económicos y políticos expansionista del imperio. El poder del imperio ha intentado por todos los medios, diluir la identidad de los pueblos, ya sea por medio de la fuerza, de la expoliación, construyendo enemigos mediante el oligopolio de los medios de comunicación, creando persecuciones políticas, intervenciones militares y dictaduras, o bajo otras formas subrepticias y silenciosas, a través de la libertad comercial, de la política del buen vecino, capacitando abogados, periodistas, economistas, políticos y muchos otros profesionales pertenecientes a las mismas naciones que explota para que éstos prolonguen los intereses imperialistas en ellas, o mediante la ayuda económica o préstamos impagables, maniatando de ese modo a las naciones deudoras con la finalidad última de expoliación. La pérdida de la libertad de los ideales de independencia, de dignidad nacional, está relacionada con la pérdida de la identidad. Ya hemos visto cómo las fuerzas colonialistas desde que llegaron a nuestro continente, se encargaron de la cautividad, el cambio de los nombres autóctonos por nombres cristianos, extirpando la idolatría, para obligar a las naciones originarias a cambiar el sentido de su adoración. En la actualidad, la guerra sucia, la guerra psicológica, la imposición de la cultura del imperio estadounidense ha manipulado la educación institucionalizada de nuestro continente con la complicidad política de las mismas naciones oprimidas. Por otro lado, a través del cine y de la televisión, del periodismo y los medios de comunicación, de la religión, del comercio, y de sus relaciones políticas, se transforman en un medio colonizador, asimilador, procurando la pérdida de identidad de sus oprimidos. La política migratoria del imperio es otro dispositivo de minar la identidad y fortaleza de las naciones de nuestro continente. La identidad de estas tierras continentales, que se conocen con el nombre de América Latina, ha sido construida desde Europa, por lo tanto se hace necesario la deconstrucción y construcción de nuevas identidades locales. Ya hemos visto que el mismo nombre de América Latina deja afuera a los numerosos descendientes de naciones africanas, y a las naciones originarias. El término latino es reduccionista, guarda subrepticiamente en sí mismo componentes imperialistas, racistas, expansionistas, por lo tanto, creo que es necesario establecer un nuevo nombre para reafirmar una identidad propia, diferente y no eurocéntrica. En el estudio de la historia del expansionismo estadounidense, Alberto Einberg señala que el destino manifiesto es un lema expansionista honrado otrora, expresaba un dogma de autoconfianza y ambición supremas. La idea de que la incorporación a Estados Unidos de todas las regiones adyacentes constituía la realización virtualmente inevitable de una misión moral, asignada a la nación por la providencia misma, Weinberg, sin fecha, página 16. La moral nacional, no es sinónimo de moral individual, sin embargo, eso no anula su existencia, existe una moral nacional. En cuanto a la moral individual, subordina el interés propio al principio, obteniendo cierto grado de autosacrificio. Sin embargo, en el plano de la moral internacional sucede lo contrario, no es autosacrificio, sino en autoengrandecimiento, exigiendo que la otra parte se contraiga, donde el egoísmo es el resultado del altruismo, Weinberg, sin fecha, página 19. La ideología moral, y el interés propio, han sido los componentes del expansionismo. El concepto antiguo de derecho natural, cobró fuerza en la teología. En el siglo XVIII, el derecho natural, anterior al destino manifiesto, dio lugar al nacionalismo. Se supone que existe una ley natural que es eterna, obligatoria e impuesta por Dios, y por lo tanto, los gobiernos que actúen en contra de dicho derecho natural, se podrá apelar al derecho de revolución. Así como existe un inconsciente individual, existe un inconsciente histórico, que se manifiesta en el tiempo y en el espacio a través de lo que he llamado transmutaciones históricas. Un material histórico se sucede de generación en generación, va tomando otras formas a medida que pasa el tiempo, y perdiendo paulatinamente la constitución anterior,
sin disolverse totalmente a través de la bruma del tiempo, sino que se distorsionan en otros componentes, y continuando un proceso de transmutación constante. Los componentes imperialistas y expansionistas estadounidenses, y en sentido lato el de las naciones modeladas por el protestantismo, los cuales hemos analizado cuidadosamente, constituyen el resultado de un extenso proceso histórico de constantes transmutaciones que recibieron un fuerte impulso en la época de la Reforma protestante. Según Weinberg, la primera doctrina que reflejó la teología nacionalista del destino manifiesto fue la idea de un decreto divino de independencia. Luego le siguió la doctrina de una misión nacional, la cual influyó en el nacionalismo estadounidense posterior. Weinberg, sin fecha, página 28. Se suponía que los estadounidenses representaban universalmente al primer pueblo que Dios favoreció, o predestinó para elegir sus formas de gobierno. Ellos eran los campeones de los derechos de todos los hombres. La causa de Estados Unidos debía ser la causa de toda la humanidad, tenía un puesto de honor por la lucha, por la dignidad y la felicidad de la naturaleza humana y de extender la libertad y la democracia a las naciones salvajes e ignorantes. Si bien se llegó a excluir el derecho de conquista, según la idea que mencionamos, la de una misión nacional, ese impulso compulsivo fue negado, proyectado a las naciones europeas, y reafirmando que el verdadero sentimiento estadounidense era el del buen vecino, que solo procuraba la libertad de los pueblos, y su preocupación y consagración a la causa de la humanidad, cumpliendo de esta manera la ley impuesta por la providencia. El verdadero sentimiento de engrandecimiento territorial, y el colonialismo fue racionalizado bajo discursos políticos que se suponen necesarios para justificar el beneficio imprescindible de la libertad, la felicidad, la democracia, y la seguridad del imperio. Esta seguridad ha de suponerse superior a los derechos legales de las otras naciones, de tal manera que la seguridad del imperio deberá pagarse con la inseguridad de las demás naciones. Los derechos de las demás naciones eran inalienables mientras no se opusieran a los derechos imperiales más inalienables, como expresa Weinberg, que, el derecho que conquistaba era superior al derecho que violaba. Weinberg, sin fecha, página 48. El imperio debía realizar un destino evidente, una misión providencial en representación de los pueblos de la humanidad. Este pensamiento es motivado por fuerzas mesiánicas inconscientes, ha derivado de la transmutación de la expiación cristiana donde el Mesías muere para liberar a la humanidad. Esta inducción teológica, legendaria, ingresa en el campo de la filosofía política imperialista, sustituyendo al Mesías cristiano por un mesianismo imperialista, salvador y redentor de la humanidad. Ahora es el imperio el que deberá sacrificarse para que la humanidad sea libre y obtenga la luz de la salvación de la libertad y la democracia. El concepto de naturaleza, el designio de la naturaleza, el derecho natural, la ley de la naturaleza, los derechos fundados en la naturaleza, empleado desde un punto de vista político, viene a sustituir el concepto cristiano de la naturaleza divina. Creo percibir en esta relación terminológica, el proceso de transmutaciones que se extiende desde las ideas darwinianas de la ley natural y la supervivencia del más apto hasta llegar las ciencias naturales hacia la filosofía política y la sociología spenceriana. Pero también se han transmutado componentes que por ser históricamente más antiguos, yacen más ocultos, en el inconsciente histórico, nos referimos aquí a la influencia calvinista de la predestinación, como fuerzas anteriores a estos procesos. Podemos hablar entonces de una predestinación calvinista del más apto, relacionando de esa manera el proceso de transmutaciones desde la teología calvinista pasando por la biología darwiniana hasta llegar a nuestros días, emergiendo en la filosofía política, como uno de los últimos procesos de este largo viaje de transmutaciones. Para el cristianismo generalmente protestante, todo pueblo que no ha tenido la posibilidad de conocer la única verdad, a pesar de eso, deben tenerse por paganos o gentiles, apartado de la ley divina. Ha llegado a la cruel convicción al considerar que quien desconoce la ley divina, es decir, que jamás tuvo la posibilidad de contacto con la fe, tendrá como destino final el suplicio eterno. Partiendo de esta creencia, para el monoteocentrismo le es muy difícil valorar antropológicamente a las grandes civilizaciones como China, India, Egipto, entre muchas otras, porque sus creencias religiosas se consideran culturalmente opuestas a la única verdad. Ya hemos visto que Grecia constituye una excepción. El griego ha sido el idioma representativo de las escrituras sagradas cristiana neotestamentaria, estableciéndose una relación entre la cultura griega y el cristianismo. Hegel afirmó que hablar de la cultura griega es como estar en casa. La casa es sinónimo de seguridad, protección,
en cambio las ideas monoteístas y racistas hegelianas, no le permitían valorar el concepto nacional de lo diferente. Todo lo que no nos es familiar, nos inspira temor, desconfianza, rechazo, es más difícil identificarnos con lo diferente. Bajo la doctrina de interés, la pretensión estadounidense reclamaba, y aún lo sigue haciendo, los derechos estadounidenses para evitar la injerencia europea en el hemisferio occidental, y de esa manera combatir toda forma de expresión política que resulte una amenaza para los intereses del imperio. Se trata de la doctrina Monroe, asentada sobre un principio geográfico político ideológico, por la cual ha de suponerse que la distancia que separa América de Europa justifica naturalmente la independencia, el aislamiento y el control del hemisferio por el imperio. Pero ese raciocinio geográfico es un arma de doble filo. Prohíbe no solo la expansión territorial de Europa en otro hemisferio, sino también la expansión de los Estados Unidos fuera de los límites continentales. Weinberg, sin fecha, página 71. El odio hacia las naciones originarias, el deseo de expoliar sus territorios por medio de la fuerza, llevó al imperio a utilizar múltiples estratagemas para lograr sus objetivos. Declarar nulas las leyes indias. Imposibilitar la existencia de una sociedad india organizada. Acudir al argumento religioso de la justificación moral. Ha de suponerse que los estadounidenses son los únicos que están determinados por Dios para decidir el destino de las tierras usurpadas, e incluso de las vidas de sus antiguos moradores. Las naciones originarias eran consideradas por el europeo como naciones erráticas, por lo tanto sus tierras debían ser expropiadas. Haciendo mención al gobernador Harrison de Indiana, Weinberg cita esta pregunta retórica. ¿Acaso una de las mejores porciones del globo ha de permanecer en estado de naturaleza, dominio de unos pocos salvajes miserables, cuando parece destinado por el Creador para sostener una población numerosa y ser asiento de la civilización, de la ciencia, y de la verdadera religión? Weinberg, sin fecha, página 85. La palabra salvaje tiene una connotación antropológica, y sustituye aquí el término teológico pagano. De pagano a salvaje existe un proceso de transmutaciones y deformaciones que se extiende en el tiempo desde la teología a las ciencias naturales y la filosofía política. A juicio del senador Bentham, la raza blanca tenía mayor derecho a la tierra porque, la utilizaba de acuerdo con las intenciones del Creador. Weinberg, sin fecha, página 80. Por lo tanto, la raza inferior que ocupaba esas tierras, debían entregarlas a la raza blanca, protestante y predestinada. Es muy importante conocer las ideas, y los afectos del sujeto, lo que realmente considera en relación al concepto de debilidad en sí misma. Saber en realidad qué piensa, y qué siente en cuanto al concepto de pobreza. Cuál es su posición ante los sistemas sociales y políticos opresores, ante la debilidad y el débil, ante la necesidad y el necesitado, ante la enfermedad y el enfermo, ante la naturaleza, la ecología, y el medio ambiente, ante la opresión hacia la mujer, el desprecio por el diferente, por los indocumentados, por las naciones originarias expoliadas, por los que reclaman justicia, por los que trabajan denodadamente para lograr cambios económicos, políticos, sociales, sexuales y por los indefensos. Toda manifestación enfrentada a las injusticias cometidas sobre la población civil por medio de dictaduras, poderes opresores y autoritarios se racionaliza restándole importancia, o culpando a la población civil de haber instigado al poder opresor por comportamientos indebidos de desacato y violencia. Aquellos que comparten su gloria con el opresor y el agresor, interpretarán todo acto contra el poder establecido como un acto de amenaza contra sí mismos, debido a que comparten la gloria con ese mismo poder, el cual les proporciona un sentimiento inconsciente de significancia, amparo y seguridad. Estos mismos poderes opresores, ya sean políticos, militares, sociales, expresan exactamente el odio que dichos sujetos a los que hacemos referencia, sienten por la debilidad y la impotencia en sí mismas. Por lo tanto, se establece un vínculo entre el sujeto y el agresor, bajo una identificación proyectiva. El odio no solo está dirigido hacia personas determinadas, en primer lugar se dirige hacia condiciones determinadas de indefensión, de impotencia, frustración, ante las cuales se teme caer. El odiar determinadas condiciones conlleva a odiar a los sujetos que las representan. Aquellos que blanden la bandera de la libertad pero que en los hechos se oponen a los movimientos por la diversidad sexual, a los reclamos por los desaparecidos en las dictaduras militares, a las políticas de género, a la desobediencia civil, y a toda manifestación de protesta y desacuerdos,
lo hacen porque se oponen a un común denominador que recoge todos estos mismos hechos, el desprecio y el miedo inconsciente ante la condición de indefensión y debilidad en sí misma. Determinadas ideologías, instituciones religiosas y partidos políticos permanecen arraigados desde los aspectos inconscientes, al influjo de la colonización. Cuanto más conservador sea un partido político, estará más arraigado a las influencias coloniales, y en la medida en que dicho partido se desprenda de estas fuerzas irracionales, tomará conciencia del valor de la debilidad, la impotencia y la indefensión humana. Aceptará paulatinamente el valor de lo autóctono, rechazará la opresión económica y militar sobre las poblaciones, comprenderá el dolor de los desposeídos, de los emigrantes, los menesterosos, y se ocupará de ellos. Dejará de interpretar la realidad bajo la influencia de inferiores y superiores, valorando la heterogeneidad. Sin embargo, todo proceso puede tener un retroceso en sus formas. Así como un partido político puede alejarse del influjo colonial, puede retroceder y volver hacia él, puede recaer en la medida en que este proceso descolonizador se ve interrumpido. Por lo tanto, se hace imprescindible descolonizar constantemente la política. Los partidos políticos llamados reformistas, son aquellos que se han establecido al separarse de los partidos políticos conservadores. Al desprenderse de los partidos conservadores se han ido desprendiéndose y, sin tener plena conciencia de ello, de la tradición. Las fuerzas históricas colonialistas, están intrínsecamente relacionadas con la tradición, y con los aspectos conservadores mediante un intenso apego a la imitación genealógica, a la perpetuidad irracional de las ideas y de las creencias. Por lo tanto, la ideología de los partidos políticos conservadores contiene un mayor influjo de residuos coloniales. Estos partidos se resisten a los cambios estructurales porque temen perder la identidad y la hegemonía. Es imposible lograr un cambio si no estamos dispuestos a la pérdida. Sin embargo, en la medida en que las naciones se vayan descolonizando, se opondrán a las lógicas de estos partidos conservadores, los cuales, tarde o temprano, perderán el poder político y tendrán forzosamente que tomar una decisión por un cambio. Si bien los partidos políticos reformistas han tomado la iniciativa al separarse de los partidos políticos conservadores, esto no implica que se hayan liberado totalmente de estas fuerzas históricas. La descolonización política demanda un proceso continuo de cambio, y para ello es necesario conocer el mecanismo de estas fuerzas históricas que nos intervienen. En realidad, los partidos políticos conservadores están influenciados en mayor medida por estas fuerzas colonialistas que los partidos políticos reformistas. Para ilustrar el ejemplo de la ruptura de las fuerzas políticas entre partidos reformistas y conservadores, tomemos como analogía el período de la Reforma y la separación teológica entre católicos y protestantes. Desde un principio los llamados protestantes formaron parte del catolicismo apartándose posteriormente de él. Esta separación protestante trajo consigo un alejamiento mayor de las costumbres religiosas medievales, las cuales continuaron existiendo con mayor intensidad en la religión católica portadora de tales tradiciones y resistente a los nuevos cambios. Esta separación generó cierta libertad en la nueva religión, y produjo una ruptura en las tradiciones religiosas. De la misma manera, debemos evaluar a los partidos políticos de acuerdo a la influencia que tienen ante estas fuerzas históricas. Un partido político será más conservador que otro, si permanece bajo el influjo de estas fuerzas coloniales, resistiéndose a los cambios. El término dedo de Dios, utilizado frecuentemente por los expansionistas estadounidenses, tiene connotaciones teológicas. Aparece en el libro de Éxodo para señalar la maldición divina sobre el país de Egipto y liberar a Israel de la opresión del faraón. Vemos aquí la estrecha relación entre los monoteísmos hebreo-cristiano y el expansionismo estadounidense. Ese dedo de Dios justiciero, liberador, misterioso, acusador, fue superior al de los magos paganos egipcios, los cuales no pudieron impedir los castigos divinos. Ha de suponerse entonces, que ese dedo de Dios libró a los israelitas de las manos del faraón, y los envió hacia la tierra prometida. Por lo tanto, de esa misma manera, el imperio estadounidense como sustituto espiritual, debe reproducir los mismos hechos que Dios otorgó a los israelitas. Se supone que el imperialismo estadounidense, después de haber atravesado el Océano Atlántico, creyó haber llegado a una tierra prometida, escapando de un faraón, representado por la opresión inglesa, y una vez que llegaron al Nuevo Mundo, y de la misma manera que hicieron los israelitas, se vieron impelidos a expulsar y eliminar a los antiguos moradores paganos que ya poblaban estas tierras. Weinberg afirma que,
en los últimos años del siglo XIX algunos expansionistas dieron en hablar semi-humorísticamente del manifiesto destino de la raza inglesa y la nación yanqui que es heredar la tierra, Weinberg, sin fecha, página 75. De la misma manera, el término monoteísta de heredar la tierra aparece ligado al concepto de una herencia política imperialista que también debe de ser heredada. Por lo tanto, el imperio debe heredar la tierra desde un plano político, porque la voluntad providencial lo ha predestinado así desde antes de la fundación de este mundo. Por consiguiente, la herencia expansionista religiosa, se convierte en herencia expansionista política. De esta manera visualizamos ciertos caracteres religiosos en la política expansionista estadounidense. Una religión cuyo Dios se muestra y a la vez se oculta, cuyo objeto de devoción ha pasado de ser el Dios cristiano para convertirse en el Dios nación, el Dios deber, el Dios destino, cuyos mártires están representados por los miles de soldados que han caído muertos en el campo de batalla, convertidos en héroes nacionales. Una religión que debe ser predicada a toda la humanidad mediante el uso de las armas, el engaño, la traición, la mentira, el odio, la injerencia, la expoliación, la opresión, las justificaciones de carácter moral, y lograr al mismo tiempo que todo ello se racionalice bajo la prosecución de justicia, de democracia, de protección, e incluso con la finalidad de cuidar de las naciones que no pueden gobernarse a sí mismas. Debo establecer una diferencia entre monoteocentrismo y monoteísmo. Cuando hablo de monoteísmo me refiero a las tres tipologías religiosas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Por otro lado, cuando hablo de monoteocentrismo, lo hago para referirme a las fuerzas inconscientes que operan como común denominador entre estas tres tipologías diferentes. El monoteocentrismo en sentido lato es unitario, unicéntrico, exalta lo uno sobre lo diverso, y también es fragmentario. Se impone como verdad única, y fragmenta al mismo tiempo la realidad en dos secciones opuestas que litigan constantemente entre sí. Nótese que a lo largo de mis trabajos, me he referido al término monoteísmo en lugar de hablar de religión, aunque he usado los dos términos indistintamente. El término monoteocentrismo lo he usado como un común denominador de las tres religiones monoteocentrismo occidentales. Más allá de la religión monoteísta occidental de que se trate, el monoteocentrismo contiene en sí mismo intensas tendencias expansionistas comunes. Los monoteísmos han sido influenciados por el colonialismo hebreo, por el pueblo elegido, siendo apoyados mediante la intervención divina con el objetivo final de aniquilar a todos los antiguos moradores paganos del otro lado del Mar Rojo y tomar sus tierras, aniquilando niños, mujeres, y ancianos, derribando ídolos. Este monoteísmo ha sido, y sigue siendo un factor muy importante en la fragmentación del pensamiento occidental, respecto a la mirada mecanicista, fraccionada, predestinada, transmutada desde la religión en la taxonomía del conocimiento científico, la literatura, el arte, la filosofía política y el pensamiento en general. He mencionado las fuerzas monoteocéntricas, para señalar una determinada estructura psicológica religiosa en común que deriva del monoteísmo hebreo. Podemos hablar de un monoteísmo protestante, de un monoteísmo católico o islámico, para señalar que más allá de sus diferencias teológicas, estas religiones contienen en común, ciertos contenidos del monoteísmo hebreo del cual han derivado. Es decir, si bien las religiones son diferentes entre sí, el monoteocentrismo busca encontrar el común denominador entre ellas. Hemos visto que el cristianismo contiene en sí mismo fuerzas expansivas que derivaron paulatinamente mediante manifestaciones políticas racionalizadas, de tal manera que este impulso religioso se transformó en impulso colonialista e imperialista. Podemos hablar de tres expansionismos dentro del monoteísmo cristiano.